Reciban un cordial saludo del Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por este día más de vida. Bueno, quiero enseñarles un poquito el altar que nosotros hicimos aquí en nuestra parroquia, como pueden ver. Me voy a poner un poquito así, perdón. Lástima que no se pueda ver más cerquita. Este es un altar de muertos. Hay muchas maneras de hacer el altar de muertos. En el nuestro que hicimos en la parroquia, obviamente, bueno, pues en el centro está nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente no se puede apreciar muy bien, pero abajo está la Virgen de Guadalupe en repujado. Hay otros santos. Desde luego hay fotografías de personas que ya fallecieron, hay imágenes religiosas. También hemos mezclado algunos elementos muy importantes del Día de los Muertos, porque les voy a decir cuál es el origen, tal como es. Las calaveritas, que miren, esta calaverita, como pueden ver ustedes, dice aquí Juárez, es de azúcar. Es completamente de azúcar esta calaverita. Les voy a decir cuál es el origen de la calavera. También el famoso pan de muerto, les voy a dar el origen. Hay dos tipos de pan de muerto. El que está, pues que no se ve bien, pero es forma de cruz. De hecho es forma de cruz, y el otro es con ajonjolí, con huesos. También les voy, ya me adelanté un poquito, les voy a decir el significado. Y bueno, ya conocemos la flor de cempasúchil, que por ahí está también. Miren, mi intención no es atacar. Mi intención no es atacar y decir, se van a condenar porque van a poner un altar de muertos en su casa. Más bien, es muy importante para mí decir lo siguiente. Esta tradición, esta festividad que data de varios miles de años, aproximadamente 3000 años, es un patrimonio de la humanidad. Y obviamente es el encuentro de dos culturas, la cultura azteca y mexica con el catolicismo que todos nosotros profesamos, y esa unión dio origen a lo que también nosotros sabemos que se dan las misas en los panteones, las imágenes religiosas y muchas cosas más, sobre todo el rezarles a nuestros seres queridos. Pero también es importante que nosotros conozcamos cómo pensaban nuestros ancestros, cómo vivían ellos el proceso de la muerte y cómo se preparaban para la muerte y cómo ellos veían la muerte y el después de la muerte. Es muy, muy interesante, así que yo los invito a que se queden a ver, y vuelvo a repetir, son datos históricos. Creo que nos va a ayudar mucho y nos va a enriquecer mucho saber cómo pensaban otras culturas. No es, vuelvo a repetir, el fin es condenarlos o atacarlos, porque ellos no conocían el Evangelio en ese tiempo, pero sí tenían sus propias creencias, y es algo muy interesante, el cómo vivían ellos el Día de Muertos. Bueno, antes que nada quiero decirles que hay muchas personas que celebramos el Día de los Muertos y ni siquiera sabemos el origen, que muchas veces vemos las calaveritas sin saber lo que significan y de qué edad o de qué época viene el uso de las calaveritas, de los panes de muertos y de otras cosas. Bueno, antes que nada quiero decirles que para la cultura, la cultura azteca o mexicas, para ellos no solamente existía el infierno o el cielo o el purgatorio como para nosotros los católicos. Para ellos, después de la muerte, había lo que le llamaban 9 inframundos y 13 cielos. Es muy interesante. Ellos no se conformaban con un cielo. Ellos decían que había 13 cielos, pero también había 9 inframundos que se tenían que cruzar antes de llegar a los 9 cielos. Pero eso dependía de cómo había muerto la persona. Por ejemplo, si una persona había muerto de una muerte natural, su destino estaba en uno de los 13 cielos. Si otra persona había muerto por violencia o por enfermedad que había sufrido por mucho tiempo, su destino estaba en otro tipo de cielo. Pero cualquiera que hubiera sido el origen de la muerte, todos tenían que pasar, vuelvo a repetir, por esos 9 inframundos. El primer paso para llegar, y es por eso que les digo que es muy, muy interesante, muy interesante ver cómo pensaban nuestros ancestros, porque no la pusieron nada fácil para todos los que murieron. Qué bueno que no fue así,
porque yo pienso que así yo creo que nadie no hubiera alcanzado ninguno de los cielos, porque ahorita les voy a decir por qué. El primer paso, que era aparentemente el más sencillo, que de sencillo no tenía nada, tenían después de morir que necesitar de la ayuda de lo que ellos consideraban el animal sagrado, que era el Xoloitzcuintle, perdón si no lo pronuncio bien, porque pues son palabras de nuestro dialecto indígena que de repente a veces no pronunciamos bien, pero ellos creían que cualquier persona después de la muerte iba a necesitar de la ayuda de un Xoloitzcuintle, este perro. Yo no sé si alguna vez han visto este perro, a mí me tocó verlo en un evento en Cancún, precisamente en Xcaret, ahí pasan en ese evento perros Xoloitzcuintles. Bueno, pues es el perro sagrado y es un perro de origen mexicano. Y ellos creían que este perro Xoloitzcuintle iba a ayudar a las personas después de morir. Pero mucho ojo, si alguna persona en su vida alguna vez trató mal a alguno de estos perros, los perros no lo iban o no la iban a ayudar después de que esta persona muriera, por lo cual se le iba a hacer a esa persona casi imposible pasar esas pruebas antes de llegar a uno de los 13 cielos. Qué interesante, pero en ellos había un gran respeto por el perro. Bueno, después de que ellos cruzaban ese río, pero es importante decir que cuando una persona en su vida fue agresiva con uno de estos animales o los trató mal y que los perros no los ayudaban, ellos se tenían que vérselas por sí solos o por sí solas y por lo tanto pues no podían cruzar el río, de tal manera que ellos creían que había muchas almas perdidas ahí en esa primera etapa, porque si se habían portado mal con los perros Xoloitzcuintles no los iban a ayudar. Pero para los que sí se portaron bien con estos perros, ellos los ayudaban y con muchos trabajos después de cruzar. En el primer paso solamente era un río muy caudaloso. Después de cruzar el río, después de cruzar el río, atrás 2 montañas muy bonitas, pero fíjense en algo muy interesante. Voy a poner por un momento aquí el pan y la calaverita. Después de cruzar el río, había 2 montañas muy bonitas, pero era una trampa, porque conforme se iban acercando a la montaña se separaban y pegaban, de tal manera que obviamente aplastaban todo lo que estaba en el interior de esas 2 montañas, de manera que los que morían tenían que ser muy astutos y muy astutas y saber cuándo era el momento preciso para cruzar esas montañas sin que las montañas las aplastaran. Y vuelvo a repetir, es que esto es algo de historia y es algo que enriquece nuestra cultura y enriquece nuestra manera de entender cómo vivieron nuestros ancestros, porque a veces nosotros despreciamos la inteligencia o la cultura de nuestros ancestros y no, al contrario, tenemos que entender que ellos tenían su propia manera de pensar. Bueno, pues nuevamente ellos creían eso y aquellas personas que eran muy astutas cruzaban en el momento exacto y las que no, los aplastaba la montaña de tal manera pues, que quedaban aplastados por toda la eternidad. O sea que conforme iban pasando las pruebas eran más difíciles. Y había otra prueba después de la montaña, que era otra montaña muy bonita, pero era hecha de obsidiana. Brillaba mucho, pero era, no sé si conozcan la piedra llamada obsidiana, esta piedra negra. Y esta montaña de piedra obsidiana estaba muy cortante, de tal manera que cortaba en pedazos a las almas que iban caminando, porque tenían que ir escalando esa montaña. Y conforme iban escalando la montaña, pues más cortantes y punzantes eran las piedras. Y si lograban, ¿verdad? Porque por eso les digo que qué manera tan interesante y curiosa de pensar. Si es que lograban esa hazaña, iban a pasar por otra hazaña más difícil. Qué interesante. Y bueno, pues imagínense ustedes, después del río y después de si pasaron la prueba de las montañas que se aplastaban, pues ahí va otra de mayor riesgo. Y después de esa había otra montaña con la cual dice que eran tan fuertes los vientos, tan fuertes que a la gran mayoría los aventaban hasta el principio.
Por eso les digo, es que es tan interesante el darnos cuenta cómo pensaban nuestros antepasados. Y otra prueba eran los vientos, y dice que era muy frío y había mucha nieve. Otra era que tenían que pasar por una jungla llena de jaguares. Imagínense ustedes, ¿no? Con tanto cansancio y todo, y todavía prueba tras prueba. Bueno, pues la otra era una jungla llena de jaguares que los devoraban. Y otra, al final, eran no un río, eran 9 ríos de aguas muy profundas y de aguas negras. Ya pasando esas pruebas, ahora sí, depende uno de los 13 cielos, pero uno de esos 13 cielos era el que estaba reservado para ellos, y el Dios de la muerte, en el que ellos creían, pues era el que salía a recibirlos. Con la llegada de los españoles, ellos no destrozan esa práctica de nuestros ancestros, sino más bien cristianizan esa práctica, de tal manera que hoy en día vemos que hay misa en los cementerios, como ya les decía, se reza a nuestros fieles difuntos, se colocan las fotografías, hay imágenes de santo, hay veladoras, claro, respetando elementos, como yo les decía, que datan de ese tiempo. Como les decía yo, ¿qué simboliza y qué significa la calaverita esta? Ellos, fíjense qué interesante, de acuerdo al estatus social de la persona, por ejemplo, cuando una persona era un noble o tenía mucho dinero, mataban, pues moría esa persona, pero, o mejor dicho, sacrificaban a algunos de sus esclavos que ellos, fíjense, era un honor para ellos que los sacrificaran para que ellos sirvieran a su amo en el otro mundo. No estoy yo diciendo que, o sea, simplemente no es que apruebe, estoy diciéndoles qué interesante la manera de pensar. Entonces sacrificaban a algunos de sus esclavos para que los sirvieran. También, bueno, la comida, como hemos visto, está el tamale, los moles, que son comida prehispánica, que son comidas milenarias. También los enterraban no solamente con calaveras, que como les decía yo eran los cráneos de las personas que sacrificaban. No a todos los enterraban con cráneos, depende el estatus social, pero también a todos les ponían comida para que no fueran con hambre al otro mundo. Interesante, ¿no? Y el pan también es muy interesante. Lástima que este pan no está, es pan de muertos, pero tiene que tener una cruz. De hecho es una cruz católica, que aquí no se ve muy bien, pero, o más bien el de la cruz católica no lo tenemos, más bien, si este representa los huesos, y ahí les va otro, vemos el ajonjolí, que pues bueno, el intento lo hicieron, ¿no? El ajonjolí representa las lágrimas de aquellas almas que no pudieron alcanzar su descanso porque no se portaron bien. Por eso le digo, tiene sus semejanzas con el pensamiento católico, con nuestra cultura y tradición católica. Bueno, pues es algo bastante breve, pero que quizá nos puede ayudar a entender esta festividad que cada vez ha cobrado más fuerza y que no tiene nada que ver con el Halloween. Yo no me estoy metiendo a más elementos paganos, de repente que hay celebraciones y la muerte y no sé qué tanto, ¿no? Yo simplemente les estoy hablando del origen como tal y de ver cómo pensaban nuestros antepasados y la inteligencia que tenían, porque las pruebas que les ponían a las almas que morían pues no eran nada fácil. Se requería en verdad muchísima destreza, inteligencia y mucha fuerza de voluntad para poder ellos y ellas llegar a alguno de esos 13 cielos. Y créanmelo, poniéndonos a pensar, sería importante para nosotros darnos cuenta que muchas veces a nosotros nos falta la voluntad y que muchas veces nosotros no somos tan diestros a la hora de ejecutar ciertos desafíos en nuestra vida. Bueno, espero que te haya gustado esta reflexión. Y nuevamente aquí una cosa que me llama mucho la atención del altar de muertos, obviamente tenemos, la gran mayoría son de familias mexicanas,
Pero también aquí, ahorita acabo de ver, hay dos fotografías son dos asiáticos, porque tenemos aquí también asiáticos en nuestra comunidad. Lamentablemente a los americanos les cuesta mucho entender nuestra tradición. No trajeron fotografías, pero sí me llamó mucho la atención estas fotografías de unas personas asiáticas. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por acompañarme a ver este video.